Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias, la primera sesión de este ciclo que empezamos ahora este año, la alternativa al Frente Popular, un debate cultural. Tenemos hoy un plantel de lujo que se van a presentar ahora ellos mismos, pero yo solo les quiero decir que para nosotros es un privilegio contar en este nuevo ciclo con la presencia del CEU, que colabora con nosotros en la organización de estas conferencias. Decirles que la siguiente va a ser el 18 de febrero y ahora, sin más, le doy ya la palabra al presidente de la Fundación Villa Cisneros. Marzo. Bueno, me han entendido todos ustedes, porque febrero es hoy, así que le doy la palabra a don Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros, y muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí, gracias, María. Es para mí un honor estar aquí junto a los ponentes invitados, el prior benedictino Santiago Cantera y el filósofo Gabriel Albiac, y además acompañado por el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo, CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, y el presidente de la Fundación Villa Cisneros de Valores y Sociedad, Jaime Mayor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir una vez más a estas conferencias que todos los meses llenan este auditorio de personas como ustedes, preocupadas e implicadas en el devenir de nuestra nación. Como presidente de la Fundación Villa Cisneros quisiera explicarles por qué esta institución se ha involucrado en promover y participar en iniciativas que pretenden impulsar y canalizar las inquietudes de la sociedad civil. Todos formamos parte de esa sociedad civil y estamos convencidos de que cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que esté a su alcance para contribuir a que podamos vivir en un marco de convivencia sólido que garantice las libertades de todos, en el que la democracia funcione de verdad, en el que se apliquen las leyes y se respete la Constitución. Ese marco solo puede ser una España fuerte y con valores. Desgraciadamente, todo eso que defendemos hoy está en juego. No quiero ser alarmista, pero está en riesgo incluso nuestra continuidad como nación. Todos lo sabemos y por eso se palpa el desasosiego entre la gente y por eso el pasado 10 de febrero se llenó la Plaza de Colón de personas legítimamente preocupadas por España, enarbolando todas al unísono nuestra bandera, el símbolo que nos une a todos por igual. No debemos pensar que la solución a los problemas de nuestra sociedad está en manos de otros. Todos podemos aportar nuestro impulso para cambiar las cosas. Eso es lo que tratamos de hacer desde la Fundación Villa Cisneros. Para eso trabajamos día a día, humildemente, conscientes de nuestras capacidades, pero resueltos a actuar y a defender aquello en lo que creemos. Los principios y valores que nos legaron nuestros padres y que pretendemos transmitir a nuestros hijos. Sabemos que España vive momentos muy difíciles y por eso mismo sabemos también que es el momento de esforzarnos aún más para que las bases de la convivencia entre los españoles, todo aquello que nos ha forjado durante siglos, prevalezca frente a quienes pretenden destruirlo. Como saben, desde hace 2 años la Fundación Valores y Sociedad y Villa Cisneros han llevado a cabo el ciclo de conferencias denominado El necesario fortalecimiento de España, con el que hemos tratado de concienciar de la gravedad de los retos a los que nos enfrentamos como nación, estableciendo diagnósticos y buscando soluciones para la profunda crisis de valores que sufre España. También hemos organizado el ciclo un nuevo Frente Popular, su gravedad y su naturaleza. En ambos hemos analizado la situación en ámbitos como el institucional, el político, el educativo, el cultural o el social. Numerosas y relevantes personalidades han intervenido en las conferencias
y han aportado sus puntos de vista para impulsar cambios, promover el compromiso personal y la reflexión, teniendo siempre presente que España es un hecho histórico, un bien moral, una estructura jurídica, una realidad política y el mejor proyecto político para todos los españoles. Hoy empezamos un nuevo ciclo de conferencias que hemos llamado Alternativas al Frente Popular, un debate cultural, y que es el fruto del acuerdo que hemos alcanzado entre las fundaciones Valores y Sociedad, Villa Cisneros y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Estoy realmente satisfecho de que podamos contar con la cooperación de una institución del prestigio del CEU, que además nos dará impulso para continuar avanzando en nuevas iniciativas de fortalecimiento de valores en la sociedad civil, abordando asuntos tan importantes como la cultura de la vida, el matrimonio, la familia o la educación. Así que doy gracias al presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, por unirse a nosotros. Estoy seguro de que nuestra colaboración será larga y fructífera. Y seguimos, sin dar un paso atrás, con el apoyo de ustedes, que lo necesitamos en todos los aspectos, también en el material, porque todos sabemos que hace falta recursos para acometer los proyectos. Por eso confiamos en su generoso apoyo. Y aquí estamos, y aquí vamos a seguir, dispuestos también a escuchar para ser capaces de representar a tantas personas que piensan como nosotros y que quieren contribuir a fortalecer los pilares sobre los que se asienta nuestra sociedad y nuestra nación. Muchas gracias. A lo largo de los últimos años, la Fundación Villa Cisneros, encabezada por Íñigo Gómez de Pineda, y la Fundación Valores y Sociedad, a cuyo frente se encuentra Jaime Mayor Oreja, han realizado varios ciclos de conferencias encaminados al estudio de la realidad política y social española, así como al de las posibles líneas de actuación para la mejora de la misma. Quiero agradecer a ambas instituciones que hayan invitado a la Fundación Universitaria San Pablo CEU a adherirse a tan prestigiosa y necesaria iniciativa. Es también para nosotros motivo de especial satisfacción el hecho de que este primer ciclo en que colaboramos lleve el título de La alternativa al Frente Popular, un debate cultural. Durante su estancia en las cárceles fascistas, el secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, incidió en la importancia de la hegemonía cultural a la hora de conseguir el triunfo de la revolución, y la importancia que la izquierda da a la cultura ha sido desde entonces constante. No ocurre así en el caso de sus antagonistas. Y a este respecto no estará de más recordar que se atribuía a Franco la frase de que había que dejar la cultura a la izquierda. Durante la época en que estuve de coordinador del área de Historia de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial, cenaba con frecuencia con el coordinador de las actividades culturales, que había sido director general de Política Cultural con Carrero Blanco. Y un día opté por preguntarle: Juan, ¿es verdad que Franco decía que había que dejar la cultura a la izquierda? Y con gran asombro por mi parte me contestó: sí, y además el primero que lo decía era yo. De hecho, quedé tan absolutamente impactado por su respuesta que soy totalmente incapaz de recordar los argumentos que me dio para justificarla. Muchos años después asistí en el Círculo de Bellas Artes a la presentación de un libro publicado por Faes que se titulaba La Orquesta Rosa, un ensayo sobre la forma en que la izquierda organizaba el mundo de la cultura. Su autor, Miguel Porta, comenzó recordando su pasado comunista, lo que también hizo Edurne Uriarte, presentadora del libro, lo que, unida a las conocidas trayectorias vitales de Guillermo Gortázar y Pilar del Castillo, me llevó a pensar que en el ámbito del Partido Popular la mayor parte de quienes daban importancia a la cultura eran quienes con anterioridad habían sido comunistas. Mientras que para el resto lo único que parecía importar era la marcha de la economía, con los desastrosos resultados para España que todos conocemos. Por todo ello, colaborar en la organización de un ciclo que pone en valor la importancia del debate cultural es algo que me llena de entusiasmo. También es motivo de satisfacción que la primera actividad de este ambicioso empeño, titulada La civilización cristiana frente a la dictadura del relativismo, esté a cargo de un filósofo del prestigio de Gabriel Albiac y del monje benedictino Fray Santiago Cantera.
Debo confesar, sin embargo, que ante la presencia de este último me invade un cierto sentimiento de culpabilidad. A finales de los años 90 del pasado siglo, cuando yo dirigía el Departamento de Historia y Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, fiché a Santiago Cantera como profesor de Historia Medieval, lo que a la vista de su producción científica y de las valoraciones docentes recibidas por los alumnos, no puedo menos de considerar, aunque esté feo que sea yo quien yo lo diga, que fue un gran acierto. Pero poco más tarde el profesor Cantera, que era miembro de la Asociación Católica de Propagandistas y había realizado su tesis doctoral sobre las órdenes monásticas medievales, decidió entrar en religión. Su vocación inicial era de cartujo, y yo reconozco que formé parte del grupo de familiares y amigos que ayudamos a torcer ese inicial designio, moviéndole a decantarse por la orden benedictina. Se trataba de facilitar así que pudiera seguir desarrollando su prometedora actividad intelectual sin que por ello tuviera que estar sometido a las vicisitudes y necesidades del siglo. Baste recordar que cuando en fechas muy recientes un conocido autor norteamericano, Rod Dreher, ha publicado un libro en el que recomienda que los católicos constituyan núcleos de convivencia que les permitan hacer frente al actual ambiente cultural, optó por titularlo La opción benedictina, recordando cómo el aislamiento monástico de los seguidores de San Benito les permitió, con el paso del tiempo, propiciar un resurgimiento de la cultura católica. Sin embargo, mucho me temo que hoy por hoy la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no es el lugar más apropiado para el hora y labora tan anhelado por nuestro prior, y confieso que me invade un cierto sentimiento de culpabilidad por no haber apoyado en su día su entrada en la Cartuja o en la Trapa. Por último, tan solo me queda reiterar mi agradecimiento a los presidentes de las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad por haber invitado a la Fundación Universitaria San Pablo CEU a colaborar en este ciclo, a Gabriel Albiach y a Santiago Cantera por haber aceptado impartir la primera de sus sesiones y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, por su presencia, que una vez más pues, nos anima y nos estimula en la celebración de estos actos. No voy a repetir lo que ha dicho Íñigo, pero es evidente que para mí también es un honor y es una satisfacción el que se incorpore en esta ocasión y para siempre la Fundación San Pablo CEU, porque si nosotros queremos hacer de la suma de las sinergias la razón de ser de nuestras ideas, qué duda cabe que además desde la fortaleza, desde la historia de lo que significa la Fundación San Pablo CEU, hoy estamos dando un paso muy importante para que este debate cultural, este debate de ideas esté más presente en nuestra sociedad. Me corresponde brevísimamente hacer una presentación del ciclo, luego haré una presentación de la conferencia de hoy, pero el ciclo es lo primero, el título, que es la alternativa al Frente Popular, un debate cultural. ¿Y por qué nosotros hablamos de un debate cultural? Porque es evidente que la crisis que vivimos no es política, ni económica, ni financiera. Cada día que transcurre se ve que la crisis va más allá de los gobiernos. Todos los gobiernos de Europa, diferentes gobiernos de Europa, conservadores, nuevos gobiernos, nuevo orden mundial, populismos en Italia, o lo que significa un Frente Popular populista en España, están culminando en el desorden. Y eso significa que la crisis no está en la política, esencialmente está en lo que es la civilización. Es una crisis de civilización, es una crisis de la verdad, es una crisis de conciencias, es una crisis de actitudes personales, es una crisis de la cultura de la vida, es una crisis de la persona. Y por eso es tan difícil que en ese debate cultural lo dejemos todo a los partidos políticos. Y por eso tienen que existir organizaciones, tienen que existir grupos de personas que demos en esta batalla cultural fundamentalmente una especial pasión en la defensa de nuestras ideas. Es evidente que además hablamos de la alternativa al Frente Popular. Del Frente Popular no esperamos nada. Es el peor de los escenarios. No hay nada que esperar. Simplemente hay que esperar que se vaya para el bien de España. Pero a nosotros nos preocupa la alternativa, porque la alternativa no solo es de números, no solo es de cifras, no solo es política,
no solo es de composición numérica para poder alcanzar 176 diputados en el Congreso. Tiene que ser una alternativa más profunda, tiene que ser una alternativa de ideas, cultural, tiene que tener más cohesión. De ahí que nos inquiete la alternativa, más que el frente, que ya no nos tiene que enseñar absolutamente nada. Y por eso nosotros hacemos hincapié en la alternativa, como tema esencial, para decir que tiene que tener una dimensión cultural. Que en la cultura, como muy bien ha dicho Alfonso, no hemos estado, que ha habido una falta de comparecencia, que hemos estado en otras tareas, y es evidente que hoy tenemos lo que tenemos. Hoy lo que sufrimos, en parte, se debe a nuestra falta de comparecencia en el ámbito de las ideas y en el ámbito de la cultura. Por eso, y termino, queremos hacer, a través de estas fundaciones, una tarea para hacer un acto importante. En París, el 23 de febrero, vamos a hacer esencialmente una agrupación de pensadores e intelectuales europeos por una Europa fiel a la dignidad humana. No se trata de convicciones religiosas, se trata esencialmente de la razón, de la libertad. Se trata de liberar inteligencias europeas que hoy esencialmente están atemorizadas por una moda dominante que impide su presencia en nuestra sociedad. De ahí la importancia del ciclo, de ahí la importancia de esta tarea, de ahí la importancia que ustedes estén con nosotros en estos grandes objetivos. Muchas gracias. A continuación, vamos ya a entrar en el tema que nos ocupa hoy. El título, La civilización cristiana frente a la dictadura del relativismo. Y hoy nos acompañan dos personas. Algunos me preguntaban, ¿pero por qué habéis escogido a estas dos personas? Y yo, porque son distintas. Pero los dos creen en la dignidad de la persona. Los dos creen en la civilización. Gabriel, lo dice muchas veces, no lo repito yo, es agnóstico, pero cree profundamente en lo que significa una sociedad que se fundamenta en unos valores, en unos principios. No le voy a presentar a Santiago, porque lo ha hecho también el rector de la Universidad CEU San Pablo, pero diré que es evidentemente un gran intelectual. Es un hombre que es un gran experto en cultura y en historia. Y por eso, desde orígenes distintos, desde pensamientos distintos, queremos establecer un diálogo. Queremos fundamentalmente que dos personas decentes, dos personas con convicciones, dos personas que fundamentalmente entienden muy bien la sociedad en la que viven, dialoguen y entablen un diálogo que creo que va a ser útil para todos nosotros. No sé quién debería empezar, pero lo he decidido orden alfabético. Y entonces ellos me decían, en vez de llamarme Gabriel Albiac, preséntame Grecia y a Santiago Jerusalén. Pues en estos momentos tiene la palabra Grecia. Gabriel. Muchas gracias, Roma. Los fieles que accedían y que siguen accediendo por el portón central del Duomo de Siena quedaban maravillados por el mosaico a sus pies. La Catedral de Siena, a diferencia de otras, es un lugar en el que hay que entrar mirando hacia el suelo. Lo primero que encontraban era ese mosaico prodigioso que hacia 1488 había realizado Giovanni di Stefano, que de algún modo es epítome de todo el espíritu del Renacimiento, lo cual, pienso yo, es decir, epítome de la Europa moderna. Les recuerdo ese mosaico, dos personajes frente a frente, uno más alto a la derecha con un extraño sombrero, otro en actitud reverente a la izquierda, entre ambos un libro abierto, a la derecha del espectador un texto escrito. Debajo, y es la clave naturalmente del mosaico,
la descripción de lo que el espectador tiene delante. Hermes Mercurius Trismegistus Contemporaneus Moisi. Hermes Mercurio Trismegisto, contemporáneo de Moisés. Dos nombres que un texto, el que está en medio, el libro que está en medio, une. Hermes Trismegisto, para los hombres del Renacimiento, es la fuente del saber griego, el puente que va de Egipto a Grecia. Es decir, es, entre otras cosas, el inventor de la escritura, eso de lo cual dirá Platón que es lo único acerca de lo cual trata la filosofía. Moisés es el autor del Pentateuco, es decir, aquel a través del cual la escritura, esta vez con E mayúscula, es dada a los hombres. Dos escrituras ligadas a ambos nombres y ambas de algún modo sagradas, porque, vamos a ver, no hay escritura que no sea sagrada. Dos escrituras que remiten al ámbito de la filosofía y al ámbito de la religión, respectivamente. Por supuesto que el mosaico narra una leyenda, naturalmente que la erudición moderna permite establecer con todo rigor que el corpus trismegisticus al cual se remiten los renacentistas no existió jamás en los términos en los que ellos lo transcriben, sino que es o por lo menos no tiene la inmemorialidad que le atribuyen, sino que es un conglomerado formado entre los siglos II y III a partir de textos neoplatónicos y mágicos. Pero eso es irrelevante. La pregunta para el fiel que acaba de entrar en el Duomo es ¿por qué es tan importante en el momento de la recuperación del saber griego fundar una catedral sobre ese vínculo simbólico, el vínculo entre la Jerusalén y Atenas a la que Jaime hacía referencia hace un momento? Añadamos a la del mosaico otras dos anécdotas. En 1460, Cosme de Medici logra finalmente adquirir un ejemplar razonablemente completo del Corpus Trismegístico. Para él es el manual de salvación. Es ese libro en el cual está reunido el saber griego y el saber que conduce al saber mosaico y a través de él al cristianismo. Detiene inmediatamente el trabajo de Marsilio Ficino en Careggi, que está en ese momento traduciendo al inmenso Plotino, porque, dice Cosme, soy viejo, antes de morir tengo que conocer esa obra en la cual el saber griego y el saber cristiano se encuentran. La otra anécdota es medio siglo anterior. En 1417, Poggio Bracciolini descubre, Poggio Bracciolini era un bibliotecario vaticano que había sido enviado a buscar libros extraños en los monasterios del centro de Europa. Poggio Bracciolini descubre, ¿cómo decir?, el descubrimiento bibliográfico más prodigioso de toda la historia de la humanidad. El único ejemplar preservado del De Rerum Natura de Lucrecio. No indica en qué monasterio lo encuentra, probablemente es en Fulda. Y hay algo todavía más extraordinario, que es lo que a mí me interesa. Vamos a ver, el De Rerum Natura, que es uno de los textos mayores de toda la historia de la cultura humana, es el mayor adversario que haya tenido jamás el pensamiento religioso. El De Rerum Natura es el punto de arranque, y no tienen más que leer las observaciones de Ficino al respecto, de lo que será el estallido del materialismo en el siglo XVI, a través de ahí el siglo XVII y a través de ahí hasta nosotros. Pónganse en la cabeza del bibliotecario vaticano
que descubre ese texto. En cualquier otra tradición religiosa, ese texto hubiera sido inmediatamente destruido. Si antes hablábamos de un manual de salvación a propósito del Corpus Trismegístico, el de Rerum Natura tenía necesariamente que aparecer como un manual de condenación. Pero Bracciolini sabe perfectamente que, en primer lugar, el de Rerum Natura es gran escritura, inmensa escritura, que en segundo lugar es el vehículo de uno de los tres más grandes pensadores griegos, prácticamente perdido para nosotros, Epicuro, y que por todo eso el texto que tiene en sus manos es sagrado. Y Bracciolini lo preserva, por cierto que el abad no le autoriza a llevárselo, pero sí a hacer una copia que acaba naturalmente convirtiéndose en el punto de arranque de toda la tradición materialista europea. Por eso yo pienso que es de justicia hoy que aquí un heredero de aquel materialista Lucrecio deba dar las gracias a la tradición cultural y religiosa que hizo el milagro de salvar no a un adversario, sino al más temible de los adversarios. Y salvarlo porque hablaba su misma lengua, la lengua de la gran escritura, que es la lengua, dice Platón en el Fedro, de la gran inteligencia. Y no nos engañemos, no hubiera sido así en cualquier religión. La historia nos ha dejado terribles pruebas de esa capacidad de destruir hasta el silencio más absoluto del adversario. Mi agradecimiento hoy a la Fundación Villa Cisneros, a María San Gil, que tuvo la bondad de contactarme, por pura bondad suya, la verdad, no por merecimiento alguno mío, a Jaime Mayor, a todos los que aquí nos han hablado tan amablemente, al amigo Cantera, que es un interlocutor que cualquiera envidiaría tener. Mi agradecimiento, digo, es heredero de aquel espíritu del gran texto. Es heredero de esa apuesta por la primacía de la inteligencia que un judío español del siglo XVII sintetizó en una fórmula que debería quedar grabada en todas las sedes de la inteligencia. Humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. No hay que enfadarse, burlarse o reír de las acciones humanas. Solo hay que entenderlas. Intelligere. Y en ese intelligere, en ese entender, en ese comprender, no se negocia, no se relativiza, porque en el ámbito del pensamiento no todo vale. En el ámbito del intelligere, en el ámbito del pensar, tenemos la obligación firme de retrotraernos a aquella alétheia que desde Parménides constituye la divinidad simbólica de todo aquel que trate de hablar, de todo aquel que trate de pensar, sea desde el horizonte que sea. No hay relativismo en filosofía, como no hay relativismo en una religión seria. Hay, sí, y yo pienso que es una bendición que así sea, bendición de la que no todos disfrutan, hay demarcación de campos. Y conviene evitar malentendidos, ya sean desagradables, ya sean complacientes. La complacencia en este campo es casi peor que el desagrado. Sobre esa base, permítanme que me remita a un acontecimiento que yo juzgo crucial en nuestro presente, un acontecimiento del año 2008 en París. En esa fecha, el presidente francés Sarkozy recibe la visita del Papa Benedicto. Y
El telón de fondo es el gran debate de todo un siglo en Francia, la ley de 1905, es decir, la ley de separación entre Estado e Iglesia, como envite último. Hasta ese momento, un debate muerto, realmente de confrontaciones sin comprensión mutua. Hasta el momento en el que Sarkozy, los dos textos valen la pena de ser leídos en su totalidad, cosa que no podemos hacer aquí, pero son fáciles de conseguir a través de la web de la Presidencia francesa y a través de la web del Vaticano. Hasta el momento digo en que Sarkozy, hablando del diálogo entre fe y razón, propone el concepto de una laicidad positiva. Una laicidad, dice, que dialogue, no una laicidad que excluye y denuncie. Y Ratzinger recoge el envite, recoge el concepto de laicidad positiva para rematar: señor presidente, la bella expresión laicidad positiva para calificar esta comprensión es la más abierta. En este mundo histórico en el que las culturas se entrecruzan cada vez más, estoy profundamente convencido de que una nueva reflexión sobre el verdadero sentido y la importancia de la laicidad se ha hecho imprescindible. Y la tesis, hasta ese momento asombrosa, de Ratzinger es: más allá de malentendidos, la ley de 1905, a fin de cuentas, ha acabado por ser lo mejor que le ha sucedido a la Iglesia en los tiempos modernos. Naturalmente, el hallazgo de Ratzinger, a los que llevamos muchos años siguiendo al Ratzinger académico, antes de ser el Ratzinger Papa, nos remitía a un texto asombroso del año 1959. En el año 1959, Joseph Ratzinger pronunciaba su discurso inaugural de su cátedra en Bonn, y lo hacía remitiéndose a un autor al cual yo me siento particularmente ligado, puesto que me he pasado años preparando una edición crítica que ha aparecido hace muy poco, Blaise Pascal. El punto de arranque es bien conocido por todos los estudiosos del siglo XVII. Es ese pasaje del 23 de noviembre de 1654, en el que Pascal, en el momento de su gran crisis de conversión, formula: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. La tesis de Ratzinger en 1959 es un retorno a Pascal desde el título, el Dios de la fe y el Dios de los filósofos, pero es un retorno precisamente para tratar de estructurar en qué medida puede encontrarse una articulación al Dios de la fe y al Dios de los filósofos en esa interlocución entre el texto bíblico y el texto filosófico clásico, el texto platónico. Su tesis básica es de una brillantez absoluta, probablemente es uno de los textos teológicos más brillantes del siglo XX. Se reduce a una tesis muy sencilla. ¿Cuál es la matriz de nuestra cultura? La matriz de nuestra cultura, responde Ratzinger en el 59, es la Biblia traducida al griego. ¿No se dan cuenta de la relevancia que tiene el que un texto sagrado sea traducible? No todo texto sagrado lo es. Traducir implica la posibilidad de cuestionar el texto. Naturalmente, si ustedes estuviesen hablando de un texto escrito por Dios, intemporalmente, coeterno con Dios,
es el caso del Corán respecto de Alá, la traducción sería rigurosamente imposible, porque toda traducción es un cuestionamiento de la lengua y la lengua de Dios no es cuestionable. Del mismo modo que leer en sentido propio sería igualmente imposible, puesto que lo que procede es recitar, esto es repetir. Traducir, leer, es interpretar. La traducción de los 70, dice Ratzinger, efectúa una operación de la que, con seguridad, sus ejecutantes no son conscientes, pero que determina todo. Traducir la Biblia al griego en los siglos entre el 3 y el 2 antes de nuestra era es traducir la Biblia al platónico, porque el griego teórico de ese periodo es un griego marcado por la estructura mental del platonismo. Ratzinger da un ejemplo que es deslumbrante. Que es el de la traducción del pasaje celebérrimo y repetido continuamente de Éxodo 3:14. La contraposición entre Dios de fe y de filósofos, tal y como sale a la luz en el hecho del nombre de Dios, se aguza hasta el extremo en el nombre central de Dios en la Biblia, Yahvé. La Biblia hebrea parafrasea y aclara ese nombre con las palabras Ahiyaé, Asaer, Ahiyaé. Yo soy el que soy. Los 70, al proceder a la traducción al griego, ponen en lugar de la doble forma activa en el segundo caso el participio, ego, eimi, ho, on. Naturalmente, cualquiera que haya leído a Platón, cualquiera que haya leído a Aristóteles, sabe lo que eso significa. Pasar a decir, en vez de yo soy el que soy, que es, la verdad, bastante poca cosa, a decir, yo soy el que es. Esto es la forma personalizada de lo que Aristóteles da en forma neutra como toón, es decir, lo que es, lo ente, significa directamente pasar a establecer un puente, y un puente absoluto entre la metafísica griega y el pensamiento cristiano. Yo soy el ente en el sentido literal del término, es decir, yo soy el que es, yo soy lo ente. ¿Por qué? ¿Cuál es la peculiaridad de ese paso? Ratzinger la da, yo creo, con una precisión absoluta. En ese paso se juega lo que entendemos por politeísmo y por monoteísmo, que no es la multiplicación de los dioses, eso es una banalidad. Cualquier lectura, de modo muy específico del libro Lambda de la metafísica, pero cualquier lectura seria de los griegos, deja claro que las personalizaciones narrativas homéricas son modos de comprender expresiones de lo divino, pero que lo divino está dado bajo la forma de to-theón, lo divino. La tesis de Ratzinger fantástica es, a fin de cuentas, politeísmo y monoteísmo. Politeísmo griego y monoteísmo judío y cristiano no se diferencian por la multiplicación de los dioses, sino por el paso de la caracterización neutra de lo divino a la caracterización personalizada de lo divino. El paso de lo divino, totheón, a el Dios, que en la figura del cristianismo juega con ese doble carácter de Dios y hombre. Sobre esa base, la tesis de Ratzinger me parece que da principio a un juego de diálogo sumamente fructífero, porque nos permite entender que la filosofía es lo otro del monoteísmo, un otro sin el diálogo con lo cual no hay
realmente ni siquiera, dice Ratzinger, un discurso cristiano, teológico, serio. La inconclusión que la filosofía introduce en la teología es, a fin de cuentas, la realidad misma de la teología cristiana. La tarea de la teología queda en este mundo necesariamente inconcluso. La inconclusión de la teología somos nosotros, los filósofos, esos extraños bichos que nada afirman y que se limitan sencillamente a plantarse, como recuerdan ustedes el cretense del viejo dilema, de la vieja aporía griega, a plantarse frente al que está delante de él diciéndole, miento. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Felicidades. Santiago tiene la palabra. Muchas gracias, don Jaime, muchas gracias, don Íñigo, muchas gracias, Alfonso, porque para mí es un placer el poder estar aquí y agradezco sinceramente esta invitación de la Fundación Villa Cisneros, de la Fundación Valores y Persona, Valores y Sociedad, y también la colaboración e invitación de la Fundación San Pablo CEU, que además creo que fue también quien habló también acerca de mí y me ha presentado con tantísima generosidad a Alfonso, que fue mi jefe en otro tiempo y a quien guardo un cariño lo más sincero y profundo. Muchas gracias a María San Gil también, porque fue ella la que contactó conmigo y quien quiso también que viniera. Y muchas gracias también por esta intervención magistral y además el placer de haber podido conocer personalmente a alguien a quien leo con asiduidad y como es Gabriel Albiach, y además que, como decíamos o nos decían antes, pues desde planteamientos distintos y desde puntos de partida diferentes, hay muchísimos puntos de coincidencia en los que nos encontramos. Y es verdad, como decía don Jaime y comentaba ahora don Gabriel, Atenas y Jerusalén, y antes comentábamos, antes de pasar aquí, Atenas y Jerusalén además se encontraron en la corte de Aquisgrán, donde Carlomagno y Alcuino de York, monje benedictino, pues quisieron hacer aquella síntesis de la sabiduría de la antigua Grecia y del espíritu de Roma con la sabiduría también de la Biblia, del mundo de Jerusalén, incluso como visión de paz. Y a los personajes de aquella corte, sobre todo a quienes destacaban en el ámbito intelectual, le adoptaban los nombres de David, de Salomón, de Platón, de Aristóteles. Bueno, pues era el revivir aquello. Y esa frase que ha traído, en que vincula a Hermes Trismegisto con Moisés, pues que no la conocía y me ha parecido preciosa, pone de manifiesto esto y lo que es realmente Europa, lo que es la cultura y la civilización occidental que nació desde esta Europa. Europa que no deberíamos olvidar, además que vive, respira con dos pulmones, como decía Juan Pablo II, también el de Oriente y el de Occidente, y que tuvo un proceso parecido en su formación, aunque luego hay esas notables diferencias entre lo que es la Europa occidental y la Europa oriental, y la Europa occidental que dio paso también al extenderse hacia América y otras partes del mundo, a la extensión de esta cultura occidental de raíces europeas. Debo decir que para mí el interés en haberme acercado al tema de las civilizaciones, de las culturas, aunque venía pues, desde los años de la carrera y quizá previos también en Geografía e Historia en la Universidad Complutense, le debo mucho a mi paso breve pero intenso y que antes decía, de algún modo imprimió carácter, ¿no? Utilizando un término eclesiástico, el paso por San Pablo CEU como profesor, donde durante mi estancia allí
Alfonso Bullón me encargó la asignatura de Historia de las Civilizaciones, que empezamos a ver en aquel año y la compartíamos entre varios profesores a distintos grupos de alumnos. El interés por ver qué es una cultura, qué es una civilización, qué son los rasgos que la definen, cómo se forman, cómo en ocasiones, como sabemos, a lo largo de la historia desaparecen. Y unido a ello después, en mis años ya de vida benedictina, al abrazar la vocación benedictina, vocación que venía de muy largo tiempo atrás, la vocación monástica, pero efectivamente en el último momento se debatió entre la Cartuja y los benedictinos y habría tenido una vida más tranquila en la Cartuja, aunque nunca se sabe, nunca se sabe. Pero sí, a San Bruno lo sacaron de su retiro en la Gran Chartres, lo sacó el Papa Urbano II, benedictino, y San Bruno, el fundador de los cartujos, a los 6 meses de estar en Roma, dijo que por favor que le concediera retirarse otra vez a la soledad, y se lo permitió siempre que no saliera de Italia. O sea que a lo mejor también se me había complicado como cartujo los designios de Dios, ¿no? Bueno, pues al abrazar la vocación benedictina, al vivir dentro de un monasterio benedictino, que detrás de la Gran Cruz del Valle, que es lo que no sale en los periódicos, normalmente hay una vida en que se vive el ora et labora benedictino, una vida de oración, de trabajo y de estudio. Al conocer y sentirse uno heredero de la labor de los monjes benedictinos de la Edad Media y de otros monjes de otras ramas y órdenes, penetra más también en lo que ha sido la formación de Europa y de la cultura occidental. San Benito, lo sabemos, se le considera como el padre de Europa, el patrono de Europa, juntamente desde Juan Pablo II en la Iglesia Católica con San Cirilo y San Metodio como evangelizadores de los eslavos. San Cirilo es el que se le atribuye por lo menos la creación del alfabeto cirílico, que da una de las señas de identidad a buena parte del Oriente europeo. Bueno, pues la confluencia de estos dos elementos, el sentirme heredero en nuestra comunidad, en nuestra orden, en mi persona, de una riquísima tradición de siglos. La vida monástica empieza en el siglo IV en Egipto y en el siglo VI, a raíz de San Benito, se expande con mayor fuerza en Occidente. Y de ese interés por lo que era la historia y la filosofía de la civilización, me llevó a ir penetrando en el estudio de estos elementos, y fue lo que con tiempo, pues también a raíz de unos artículos, acabé publicando como un libro que va un poco en consonancia también con lo de hoy, que se llamó La crisis de Occidente, un título un poco comercial, según me lo marcó la editorial. Finalmente iba a tener otro nombre, inicialmente La crisis de la identidad europea, y se llamó La crisis de Occidente, aunque quise advertir desde el principio que iba en una línea diferente de aquel, por otro lado, colosal, pero con el que me distancio en algunos bastantes puntos, ensayo o estudio de Spengler de la decadencia de Occidente. Para mí el conocimiento de lo que es la filosofía de la cultura, la entraña de la civilización y la historia de las civilizaciones, digamos que me encuentro más en consonancia quizá con Toynbee y sobre todo con Christopher Dawson, filósofo de la cultura británico de la primera mitad del siglo XX, y estudiado en tiempos aún bastante recientes también por un investigador chileno como es Jaime Antúnez, con quien también tengo amistad. Christopher Dawson, leyendo sus ensayos y sus estudios sobre lo que es Occidente, lo que es Europa, lo que es la civilización, las características que definen a la civilización, que él siempre marca el aspecto religioso como una seña de identidad fundamental en cada civilización. Christopher Dawson, la verdad es que de siempre fue una figura que en el aspecto personal me atrajo, incluso su proceso de conversión al catolicismo de joven, y también por su dimensión intelectual y su valoración de lo que es la civilización occidental. Y debo decir que coincidí con él muy pronto en señalar o entender que lo que es la cultura europea occidental, la civilización occidental, tiene 4 fundamentos, se ha forjado con 4 elementos a raíz de 4 corrientes que confluyeron. Por una parte, la herencia
griega, la herencia de Atenas, la herencia de la racionalidad, del interés por el hombre, de conocer las causas últimas, incluso manifestado en el arte. En el arte se ve también esa preocupación por el hombre y la civilización frente a la barbarie. De ahí esas luchas entre hombres y bestias, que aparecen reflejadas muchas veces en los frisos de los templos griegos. Por otro lado, la herencia de Roma. La herencia de Roma, el sentido del derecho, el sentido de la ley, que está plenamente hoy día también en nuestra cultura occidental, son elementos que permanecen. La herencia de Roma, el sentido del orden, el sentido de la disciplina, la eficacia, todo este aspecto que son los dos elementos de la tradición clásica. Un tercer elemento que es el aporte que van a traer a Occidente fundamentalmente los pueblos germánicos, al este los pueblos eslavos y además el aporte de otros pueblos también que van a configurar el nacimiento de diferentes patrias y naciones europeas, como puede ser el caso magiar, el caso de los húngaros, el caso finés, de los finlandeses, u otros elementos anteriores como puede ser la tradición céltica en Irlanda y en otras partes. Ese elemento de otros pueblos que fundamentalmente fue el cuarto elemento, el cristianismo, quien hizo posible la síntesis de todo ello. Para nuestro ámbito occidental, fundamentalmente, la herencia, sobre todo, del aporte de los pueblos germánicos, que, pese a un primer momento de ver como negativa su arribada, su llegada, por los aspectos que podía tener de desaparición de la cultura clásica, de destrucción, a veces magnificado luego en libros posteriormente, más que lo que sucedió en la realidad. Pero sí que es verdad que se produjo un declive en muchos aspectos. Los pueblos bárbaros, los pueblos de más allá del limes romano, traían consigo una serie de valores muy positivos, como podía ser entre los germanos, por ejemplo, el sentido de la lealtad, el sentido de la fidelidad, el sentido de la comunidad, que todo ello, como digo, esa tradición helénica, esa tradición romana, esa tradición grecorromana, junto con el aporte de estos pueblos bárbaros, germánicos y eslavos, fue el cristianismo el que con su aliento vital consiguió sintetizarlo y dar lugar a una nueva formación cultural, a una nueva civilización que fue Europa y al extenderse podemos hablar de la civilización occidental. El cristianismo aportó esa dimensión trascendente, aportó un sentido más profundo de esa búsqueda de Dios, de la que además nos ha expuesto magistralmente Gabriel, cómo puede producirse ese diálogo que Ratzinger, efectivamente, luego Benedicto XVI, ofrece unas pautas para cómo seguir estableciéndolo en nuestros días. Y fue capaz de hacer esa síntesis entre estos cuatro elementos. De ahí que algunas de las grandes aportaciones y que siguen válidas para hoy, precisamente en este momento de relativismo, que como muy bien se ha recogido ese término de dictadura del relativismo, que es un término acuñado por precisamente Ratzinger poco antes de convertirse en Benedicto XVI, que causó gran impacto tanto entre los católicos como fuera de los católicos, como entre los más afines hacia la Iglesia como entre los adversarios, y que definía muy bien lo que es hoy nuestro tiempo en Occidente. Pues algunos de esos elementos fundamentales, de esos elementos básicos que configuran el ser de nuestra cultura, de nuestra civilización occidental, se produjeron a partir de esta fusión. Debo decir que, por hablar un poquito más de los benedictinos, que realmente fue en los monasterios, no solo benedictinos, pero en los monasterios muchas veces donde se salvaguardó, y además, como ha señalado también, luego para el siglo XVI, pero previamente en los monasterios benedictinos se salvaguardó el patrimonio cultural también de la mitología griega y romana, de la filosofía griega y de los filósofos romanos, estoicos sobre todo, como Séneca. En los monasterios medievales se quiso salvaguardar todo porque se entendió que de todas esas raíces,
todo eso era aprovechable y todo ayudaba a una profundización en la sabiduría, en el conocimiento de lo que es el ser humano, en el conocimiento de lo que es el mundo, el conocimiento de Dios. Esas tres preguntas que siempre la filosofía se ha hecho sobre Dios, el mundo y yo. Bueno, pues ahí estaba, o Dios, el mundo y el hombre, que todo eso servía para ello y se salvaguardó. Y los benedictinos además difundieron, y otros monjes también, los monjes orientales, por ejemplo, difundieron esa cultura a través de la evangelización de diversos pueblos. Alemania es cristiana gracias fundamentalmente a San Bonifacio, como previamente Inglaterra lo es gracias a San Agustín de Canterbury, enviado por el Papa San Gregorio Magno. Bueno, pues toda esa labor configuró Europa, y de lo que se recogió en esos monasterios fueron naciendo después también escuelas más amplias y las universidades, la escolástica. Se fue desarrollando todo lo que fue el pensamiento medieval, que en tantísimos aspectos fue el fundamento luego también del pensamiento en los siglos de la Edad Moderna. Incluso en el campo de la música, como benedictino lo puedo decir, la música occidental bebe fundamentalmente del canto gregoriano, de la labor de Guido de Arezzo en el siglo XI, incluso con la creación de la notación musical, de la solmización y el nacimiento del pentagrama a partir del tetragrama. Bueno, pues, ¿qué valores fundamentalmente podemos descubrir en esa civilización occidental? Se ha señalado efectivamente como uno de ellos fundamentales la valoración del hombre, del ser humano. La valoración del hombre y además su capacidad de perfectibilidad, es decir, de perfeccionarse, de ir a más, de mejorar en el conocimiento de sí mismo, en el conocimiento del mundo, en la transformación del mundo. Diría yo también, unido a esto, algo que desde la filosofía griega se ha marcado siempre también, que es el origen y la composición natural de la sociedad. Después vendrán épocas en que quizá, en parte como fundamento de un relativismo, no sé si a lo mejor me podrá corregir Gabriel, pero en que Rousseau y otros pensadores hablen de una composición artificial de la sociedad es la que corrompe al hombre, etcétera, etcétera. Pero en la raíz clásica del pensamiento, incluso del pensamiento chino, Confucio, el hombre es un ser social por naturaleza, un animal político, un zoon politikon, como le llamaba Aristóteles. Bueno, pues esto la civilización occidental lo ha considerado siempre y debería ser la sociedad la que realmente estructurase la economía y la política, a diferencia de lo que hoy sucede muchas veces, que es la política y la economía la que están estructurando la sociedad. La sociedad debe tener vida por sí misma, vida, y esa vida interna como organismo vivo debería ser la que organizase, la que estructurase otras realidades. Y yo veo también en la civilización occidental un elemento fundamental que ha sido la búsqueda de la verdad frente a lo que hoy sucede, que no se habla de la verdad o todo se da por relativo, esa dictadura del relativismo, la búsqueda de una verdad objetiva. No es el caso de los sofistas a quienes se enfrenta Sócrates, pero sí es el caso de tantos filósofos griegos y, desde luego, desde Sócrates, toda la escuela socrática, Platón, Aristóteles, buscan qué es la verdad, cuál es la verdad. Y en el cristianismo lo encontramos, pues quizá el caso más destacado, San Agustín. San Agustín es un buscador infatigable de la verdad hasta que él la descubre en el Dios cristiano, pasando por distintas escuelas, incluso por el maniqueísmo. Es esa búsqueda de la verdad objetiva. En la Edad Media se desarrollan muchos tratados de veritate y hasta en tiempos recientes Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, conversa del judaísmo y del agnosticismo al cristianismo, al catolicismo finalmente. Una de las obras que más le impactó fue la edición del Tratado de Veritate de Santo Tomás de Aquino, y luego descubrió otra faceta también
en los escritos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Bueno, esa búsqueda de la verdad. Una búsqueda de la verdad que al hombre medieval, sobre todo yo, claro, peco de medievalista, tengo una admiración especial por aquella época, aunque también en el CEU también impartí unas clases de edad antigua, y la verdad es que parte de mis tentaciones primeras fue antigua o medieval, ¿no? Cuando me tocaba decidir en la carrera, y ambas siempre me han atraído mucho, porque realmente están los fundamentos ahí. En el hombre medieval también y el hombre occidental hay una búsqueda de esa trascendencia, el comprender que el hombre tiene un sentido trascendente, que hay algo que le da sentido, y para mí pues ahí es uno de los puntos donde podemos distanciarnos desde la amistad. Está también la búsqueda de Dios. San Benito lo que establece como el fundamento que se mire en un monje, en un novicio, es si de veras busca a Dios. Es el querere deum en el que insistía Benedicto XVI también. Esa búsqueda de Dios como identificación con la verdad suprema, con el ser supremo. Un ser, además, que es personal, que es amor, que es trinidad de personas. Bueno, pues es otro de los elementos que creo que también tiene consigo Europa. ¿Cómo se ha llegado a esta crisis de civilización y a esta dictadura del relativismo? Bueno, pues no me da mucho tiempo a exponer porque no me quiero alargar más de los 20 minutos, pero pienso que en gran medida han influido el desarrollo pues, de muy diversas corrientes subjetivistas. Esto me podrá corregir, a lo mejor también. Sobre todo cuando lo que se acentúa es que la verdad, si hay verdad, está en uno mismo y no hay esa verdad objetiva que buscan los filósofos clásicos y busca el pensador cristiano. Las últimas consecuencias de esos subjetivismos, individualismos, es esa dictadura del relativismo, ese todo es válido, en que hoy nos podemos mover, en el cual pues, se puede llegar a destruir una persona o destruir una realidad, es porque no se considera un arraigo en la verdad. Benedicto XVI, siendo consciente de esa dictadura del relativismo, porque se impone finalmente como una dictadura auténtica, procuró y señaló como referente de nuevo a San Benito. Él mismo adoptó el nombre de Benedicto, en parte por el Papa Benedicto XV, por la labor que había desarrollado. Ahora hemos celebrado el centenario de la Primera Guerra Mundial, la labor que desarrolló tratando de conseguir la paz durante los años de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y por otra, sobre todo, porque él, de hecho, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, era ya oblato benedictino de un monasterio suizo y tenía de siempre una pasión especial por la vida monástica y por la figura de San Benito. Él propuso a San Benito como esa raíz de lo que es verdaderamente Europa, esas raíces cristianas, pero que beben a un mismo tiempo de la tradición grecorromana, de la tradición clásica. Por eso quisiera señalar, creo que es fundamental hoy día también el tratar de recuperar la formación humanística en los estudios. Es algo que se ha venido combatiendo. Es muy positivo, me parece, que a veces se introduzcan pues, estudios, incluso en los planes de enseñanza media sobre economía, que se incida mucho en los aspectos técnicos. Me parece magnífico y puede ser un avance, pero sin olvidar nunca un fundamento esencial de la educación, que es la formación humanística, que hoy prácticamente está anulada pues a unos pocos chicos raros que o no les da la nota para ir por ahí o que bueno, pues que les da por ahí, y es una pena, ¿no? Porque aquí está el fundamento de cuestionar qué es el hombre, qué es la verdad, qué es Dios, la búsqueda de las verdades más profundas, el entender la realidad. La formación, la lectura de los clásicos griegos y romanos y de otros clásicos, también los españoles del siglo XVI, XVII, el estudio de la historia, el estudio de la filosofía, del arte, todas estas facetas son esenciales.
Y concluyo ya, porque me parece que he llegado ya a los 20 minutos, y si no, incluso me he pasado 1 o 2, y muchas gracias por todo. Bueno, si me permiten, para complicarles un poco a los dos intervinientes, voy a hacer una pregunta a los dos, pero antes no puedo dejar de trasladar que al terminar la intervención de Santiago Cantera, no la de Gabriel, porque a Gabriel Albiar le escucho de vez en cuando, pero a Santiago es la primera vez que le he escuchado, ¿no? Yo he tenido la sensación de no sé si echarme a llorar o a reír. A reír porque qué ridículo es en ocasiones lo que es una obsesión enfermiza para recrear una falsa figura de alguien. De llorar porque da pena, evidentemente, esta obsesión enfermiza, ¿no? Pero esa es la pregunta. ¿Por qué esta obsesión enfermiza que hoy existe en nuestra sociedad, en muchos medios de comunicación, de destruir personas y de destruir valores, principios, fundamentos de una civilización? ¿Por qué si el año 2008, como muy bien nos ha explicado Gabriel, hubo un encuentro que marcó una dirección, un camino, una posibilidad de una reconciliación en valores que protagonizaron el presidente Sarkozy y el Papa Benedicto XVI? ¿Por qué después de la sabiduría que ha demostrado tanto Gabriel como Santiago, que demuestran que tenemos un legado que se basa en la razón, en la libertad y en la dignidad de la persona, por qué esa obsesión enfermiza de destruir y por qué? ¿Por qué? ¿Qué se pretende? ¿Por qué esa agresividad que se produce en la sociedad de hoy desde ese relativismo, desde esa dictadura del relativismo? La pregunta es, ¿por qué? Si me permitís, yo creo que Santiago ha señalado algo que es incuestionable, que es el papel de la tradición monástica en la preservación de la escritura y, por lo tanto, de la lectura. No quiero hacer ningún tipo de reflexión apocalíptica, pero estamos viviendo en el crepúsculo de la escritura y en el crepúsculo de la lectura. Yo me he pasado más de 40 años como profesor de universidad. Lo que he visto ha sido desaparecer la capacidad de leer. La escritura se disuelve. Y disuelta la escritura, lo que se disuelve es toda capacidad de enfrentarse de un modo libre a lo real. Y de enfrentarse de un modo libre a una realidad que es paradójica, que es contradictoria, que está hecha de desgarros. El espectador de televisión no está hecho a realidades desgarradas. Está hecho a eso quien ha leído a Racine o quien ha leído a Sófocles o quien ha leído al San Pablo, que describe con esa belleza absolutamente griega el escándalo de la cruz. Miren ustedes, para entender el escándalo de la cruz hay que haber entendido a Esquilo. Hay que haber entendido el desgarramiento en el cual se produce lo humano. Y solo eso nos puede hacer entender por qué en el siglo XVII pensadores tan ajenos al ámbito de San Pablo, sin embargo, dialogan continuamente con San Pablo. Es el caso de Spinoza en el Tratado Teológico Político. No van a encontrar a un pensador más ajeno a la esfera de las religiones constituidas que Spinoza. No van a encontrar a un dialogador con San Pablo más fiel que Spinoza. Un mundo que leía. Nos damos cuenta, y yo no sé, los que tenéis responsabilidades políticas, yo no sé si os atormentará como a los que simplemente hemos vivido el desmoronamiento del mundo académico,
¿Os dais cuenta de hasta qué punto nuestra sociedad se ha vuelto analfabeta? Totalmente de acuerdo y coincido plenamente, porque yo hace ya años que estoy desvinculado directamente de la universidad, de la enseñanza, pero es cierto que se iba viendo pues, generaciones cada vez más de jóvenes que llegaban con menos conocimientos, con más faltas de ortografía, bueno, pues sí lo sé también a través de mis hermanos y amigos docentes. Y como lo ha comentado Gabriel perfectamente, ese desmoronamiento del mundo académico, que en buena parte creo que va también con esa pérdida de la formación humanística. Y añadiría un elemento más, este es el elemento de la ignorancia. Hay un elemento que es difícil de comprender. ¿Por qué destruir? Pues hay un elemento que es difícil de comprender porque es irracional. Entonces, difícilmente se le pueden pedir razones, que es el odio. Hoy vivimos, eso siempre ha estado, lamentablemente, en el corazón del hombre. Para el cristianismo encontramos la razón en el drama del pecado original. Y la realidad del odio está presente, ha estado presente siempre en el hombre, pero hoy día está especialísimamente presente y se fomenta y se difunde y los medios de comunicación muchas veces lo alientan. Y no importa mentir por esa dictadura del relativismo, porque como no hay verdad, la verdad me la construyo yo o la construyo para mi ideología, puedo mentir que el fin justifica lo que yo diga, da igual, aunque sea destruir una realidad que es absolutamente distinta de lo que voy a presentar, pero porque es el odio. El cristianismo también, donde lo encuentra la raíz, pues es que el propio, hay una fuerza diabólica que infiltra también ese odio en el hombre. Hay una conexión entre una realidad preternatural y sobrenatural y una realidad natural presente en la tierra, y es donde también descubre la raíz de ese odio. Pero sin ascender a ello, y bueno, uno de los temas que más me gustó trabajar fue el de los ángeles y los demonios, el que conocen algunos, ¿no? El librito que saqué, casi imitando el título de Dan Brown, pero con un subtítulo para que no hubiera problemas editoriales. Pero en el plano humano, pues el odio es algo irracional. Es decir, no tiene una razón comprensible. Por eso es difícil de explicar, ¿no? a un nivel más próximo. Pero es una realidad que está ahí. Tristemente la hay. Y el odio podría decrecer con el conocimiento de lo que es el amor. Pero eso tiene que ser muchas veces una experiencia personal, el descubrir lo que es el amor. El cristiano lo vive en el Dios que es amor. Pero el odio, muchas veces, si no se descubre la verdad del amor, el odio lamentablemente se va transmitiendo de una generación a otra, se alienta de una persona a otra, se inculcan falsedades, se generan odios. Creo que son las dos raíces, la ignorancia y el odio. Pues yo trataría de hacer una última pregunta. Si esas son las causas, es decir, los dos se han hecho eco del odio y de la ignorancia, la pregunta es, ¿y cuál es el horizonte? Si la mentira vence en muchas ocasiones a la verdad porque la mentira se propaga y lo que se propaga es más fácil que lo que se busca, la verdad, si hay una prevalencia creciente de esa mentira sobre la verdad, ¿cuál es el horizonte de la civilización? ¿Cuál es el horizonte europeo? Los que creemos en Europa, creemos en la cultura,
cristiana, creemos en la libertad, creemos en la razón, claro, y no queremos destruirla. La pregunta es desenlace, horizonte, perspectiva. Esta es la más difícil de todas, pero como son muy inteligentes ambos, les hago la pregunta. El horizonte sería muy insensato por mi parte tratar de prefigurar. El inmediato, el que tenemos a 2 milímetros de las narices, es verdaderamente oscuro. Es verdaderamente oscuro porque todos los recursos de sabiduría, de comprensión, de tolerancia sobre los cuales se ha construido nuestra sociedad están absolutamente perdidos. Ni siquiera se puede hablar de crisis. Sencillamente han quedado sumergidos. Yo no hablaría, en alguna ocasión lo he tratado de desarrollar, yo no hablaría, no utilizaría el concepto de fake news, eso es completamente trivial. El concepto terrible es el de la fake life en el que estamos metidos. Estamos viviendo en espacios escénicos completamente codificados, hipersaturados de una sentimentalidad construida, completamente mentirosa, completamente obscena, mediante el mayor dispositivo de máquinas de producir convicción que haya conocido jamás la historia humana. ¿Cómo se puede salvar uno de eso? Pues creo que solo hay 2 vías: el monasterio y la biblioteca. Perfectamente de acuerdo también, y perfectamente de acuerdo. Es verdad, hay esa maquinaria y son las vías de salvación. En los monasterios, de hecho, tenemos normalmente buenas bibliotecas. Y fíjense, les cuento una aneudotilla. Antes, cuando les decía que en los monasterios se salvó incluso lo que se consideraba ajeno a la cultura cristiana, a veces cuando ya una cosa se pasaba un poco de más, se guardaba en una parte de la biblioteca que se llamaba el infierno. Pero se guardaba. Allí era donde están las obras de los peores herejes, a lo mejor no, pero se guardaba. Y yo creo que en el Valle todavía tenemos una parte, pero ya hemos ido metiendo todo en la biblioteca. Ya no, pero había una parte que era el infierno todavía, y no sé si quedan algunas todavía en ellas. Luego ya pues llegan obras de Hans King, no de quién sea, y se mete ya normal también, pero antiguamente se metían en el infierno, sí. Pero refleja realmente ese deseo de decir, oye, pues, aunque esto sea malo, hay que conocerlo. O lo consideremos malo, hay que conocerlo, y a lo mejor algo bueno hay a veces también, ¿no? Esas semillas de verdad que decía San Justino que existía en la filosofía pagana. Yo hablo como monje, pues, por una parte, efectivamente, o sea, a un nivel meramente humano, el futuro de la civilización occidental lo veo también muy oscuro, muy negro. Y no debería extrañarnos, pues también ha habido a lo largo de la historia civilizaciones que han desaparecido. La civilización egipcia, la civilización griega como tal, aunque dejó su herencia, igual que la civilización romana, a la civilización occidental, la civilización mesopotámica, todas han dejado sus semillas ahí, pero ha habido civilizaciones que han desaparecido y no nos tendría que extrañar que pudiera suceder. Pero también como monje, como les decía, y como historiador que bebe en una parte importante de una visión que además comparto con alguien que tengo ahí muy cerca, como es Alejandro Rodríguez de la Peña, y que hemos trabajado además en libros comunes o de alumnos suyos también, y que he estado en su tesis. Yo parto también de una visión providencialista de la historia, es decir, veo la mano de Dios también en la vida del hombre personal y en la vida de la comunidad humana en su conjunto. Y entonces eso alienta una virtud que es la virtud de la esperanza, es decir, está en manos de Dios y nosotros
con la ayuda de su gracia podemos hacer y podemos trabajar. La gracia nos alienta a la libertad, porque tenemos que dar una respuesta positiva a lo que Dios nos pone en nuestras manos y la realidad que tenemos. Bueno, pues esa visión providencialista de la historia es la que me hace que hay mucha gente que le llama la atención. ¿Y qué tal le encuentras? ¿Estás bien? Pues sí, gracias a Dios estoy bien, estoy con paz. He pasado momentos muy duros, pero he conseguido remontar gracias a eso. Y en este momento estoy con esa paz porque veo esa mano providente de Dios en la historia. Entonces, creo que la civilización occidental mantiene esperanzas de futuro, que requerirá de nuestra acción, y iniciativas como estas me parecen maravillosas. Dar la batalla por la cultura y redescubrir lo que son los fundamentos de la civilización occidental. Elementos como este pueden hacer que desde nuestra mano humana en la tierra podamos sacar adelante algo que creo que Dios quiere, como son los valores de la civilización occidental. Pues, señoras y señores, como hemos terminado con algo esperanzador, yo creo que ha sido lo único, pero esa visión, sin duda ninguna, providencialista de la que habla don Santiago, yo creo que es nuestra esperanza. No quiero terminar más que dándoles las gracias, prohibirle hablar a Gabriel Albiach inmediatamente, porque si no, no quedaría ni eso, pero es mucho la esperanza que nos dejan los dos en sus intervenciones, en su sabiduría, en su brillantez y en su capacidad desde posiciones distintas de defender una misma cultura y sobre todo la dignidad de la persona. Muchas gracias.